La política internacional entra en una fase de reajuste acelerado, marcada por anuncios de apertura económica en Venezuela, desmentidos oficiales y represión persistente en Irán, y una transición presidencial inédita en Honduras, mientras Estados Unidos sigue siendo un actor omnipresente, tanto por su peso en la economía venezolana como por su presión sobre Teherán y la crisis institucional que sacude a la Reserva Federal. En medio de este panorama, las decisiones que se toman en Caracas, Teherán y Tegucigalpa no solo redefinen el rumbo interno de cada país, sino que se proyectan sobre un tablero global cada vez más inestable. En Caracas, la presidenta interina Delcy Rodríguez sorprendió al convocar una consulta popular para el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en su primera reunión formal del Consejo Federal de Gobierno. Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro. La iniciativa, presentada como un gesto de democratización y participación directa, busca que los ciudadanos elijan proyectos de transformación en áreas sensibles como producción, desarrollo humano, infraestructura y servicios básicos, incluyendo agua, electricidad y transporte. En un país exhausto tras años de crisis económica y polarización política, el anuncio fue recibido con una mezcla de expectativa y escepticismo. Rodríguez no se limitó a la consulta. Anunció también un paquete de reformas legislativas orientadas a liberalizar la economía, que incluyen la derogación de la Ley de Precios Justos impulsada por el chavismo y el desmontaje de medidas intervencionistas que, según su diagnóstico, ahuyentaron la inversión y profundizaron el desabastecimiento. Tenemos que resetear la economía, dijo ante gobernadores y alcaldes, subrayando que el objetivo es atraer capital, reactivar la producción y devolverle a las regiones un rol protagónico en la gestión de recursos. El plan económico viene acompañado de cifras que buscan transmitir un giro concreto. Según el gobierno interino, los ingresos crecerán un 37% en 2026, impulsados en buena parte por la reanudación de ventas de crudo a Estados Unidos. De los $500 millones pactados en esta primera etapa, ya han ingresado 300 millones, que serán priorizados para comunas y proyectos de gestión local. Para una economía devastada, la cifra es modesta, pero simbólicamente potente. Es la primera señal tangible de normalización comercial con Washington tras años de sanciones y aislamiento. Este giro económico ocurre apenas 2 semanas después de que Rodríguez asumiera el poder tras la captura de Nicolás Maduro. En ese corto lapso, la presidenta interina ha buscado consolidar su autoridad con una serie de movimientos calculados. Nombró a 12 generales al frente de las zonas operativas de defensa integral en estados clave y garantizó cooperación con Estados Unidos, en un entendimiento tácito que, según fuentes cercanas a las negociaciones, prioriza la estabilidad petrolera por sobre una presión inmediata para un cambio político profundo. Las liberaciones de presos políticos superan ya las 400 según cifras oficiales, aunque organizaciones de derechos humanos siguen verificando caso por caso y advierten que el número real podría ser menor. Aún así, el flujo de excarcelaciones ha generado una percepción de apertura relativa, reforzada por el anuncio de más fondos para la reactivación económica. La oposición, liderada por María Corina Machado, tras su reciente visita a la Casa Blanca, insiste en que estas medidas deben desembocar en elecciones presidenciales conforme al artículo 233 de la Constitución. En las calles de Caracas, la normalidad regresa lentamente. Comercios abiertos, transporte funcionando y una vida cotidiana que intenta recomponerse, aunque bajo la sombra constante de la presencia militar. Queremos paz y tranquilidad, pero hay miedo a opinar, resume un vecino del oeste de la ciudad. Sectores chavistas siguen protestando por Maduro, hoy encarcelado en Nueva York,
a la espera de un juicio por narcotráfico, mientras exiliados en Europa piden más transparencia y el restablecimiento de señales informativas independientes. La consulta del 8 de marzo, enmarcada además en una fecha simbólica para las mujeres, fue interpretada por algunos analistas como un intento de Rodríguez de construir legitimidad política propia, más allá de su rol interino. Otros la ven como una jugada táctica para ganar tiempo, bajar tensiones internas y mostrar a la comunidad internacional un rostro más dialogante. Pareciera que el chavismo, además de acorazado, está dispuesto a seguir en el país, en el gobierno y en el poder por mucho tiempo, por cuanto ya se activaron mecanismos constitucionales muy particulares, por cierto, una interpretación de la Constitución para que permanezca Delcy Rodríguez en el poder sin llamar a elecciones en caso de que Maduro tenga una falta absoluta. En este caso, Delcy Rodríguez estaría presidenta interina durante un tiempo indeterminado, según lo coordinó el Tribunal Supremo de Justicia, algo que realmente desconcertó a la oposición liderada por María Corina Machado y Edmundo González, por cuanto ellos esperaban asumir el poder y volver a Venezuela para iniciar una transición. En efecto, el chavismo se está reinventando. Es un paso interesante, pero sin elecciones libres todo sigue siendo provisional, advierte un constitucionalista consultado en la capital. A miles de kilómetros, en Irán, el clima es diametralmente opuesto. El fiscal general Mohammad Movahedi salió al cruce de las declaraciones de Donald Trump, quien había advertido sobre la existencia de 800 detenidos en listas para ser ejecutados. Completamente falso, respondió Movahedi, asegurando que los juicios son independientes y que no hay condenas masivas preparadas. Sin embargo, el propio régimen confirmó la primera sentencia capital contra un manifestante de 26 años, acusado de alboroto durante las protestas que estallaron el 28 de diciembre por la crisis económica. El líder supremo Ali Khamenei pidió castigos rápidos para quienes calificó de decapitadores y quemadores de edificios, un lenguaje que muchos interpretaron como una luz verde a la represión más dura. El balance oficial habla de 3.117 muertos y 26.300 arrestos, cifras que ya resultan estremecedoras, pero que organizaciones de derechos humanos consideran conservadoras. Los apagones de Internet, las operaciones nocturnas de fuerzas de seguridad y el control férreo de la información dificultan conocer la magnitud real de la tragedia. Trump volvió a advertir que tomará decisiones contundentes si Irán ejecuta a miles de manifestantes, trazando líneas rojas que, de cruzarse, podrían desembocar en una confrontación abierta. Vamos a gobernar el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata. No queremos involucrarnos con la llegada de otra persona y que tengamos la misma situación que hemos tenido durante los últimos años. Teherán respondió calificando a los manifestantes de saboteadores pro-Trump y amenazando con represalias contra bases estadounidenses en la región si Washington ataca al líder supremo. Aunque la capacidad militar iraní está debilitada tras los golpes sufridos en 2025, la retórica beligerante mantiene al mundo en vilo. Las protestas, espontáneas y transversales, exigen la caída del régimen, pero han perdido algo de fuerza tras semanas de represión y el fracaso de intentos de conciliación con el Bazar. Alemania y la Unión Europea preparan nuevas sanciones, mientras diplomáticos occidentales exploran si aún existe margen para una negociación que incluya el programa nuclear y un alivio de sanciones a cambio de frenar la violencia interna. En Honduras, en contraste, la política avanza por un carril institucional. Nasri Asfura, presidente electo, recibió la credencial oficial del Consejo Nacional Electoral, confirmando su victoria mínima sobre Xiomara Castro. El intento de la presidenta saliente de impulsar un recuento fue declarado ilegal e inconstitucional por las Fuerzas Armadas, cerrando una disputa que mantuvo al país en tensión durante semanas. Asfura asumirá el 27 de enero en una ceremonia inédita en el legislativo, con delegaciones internacionales invitadas,
marcando lo que sus aliados describen como una renovación institucional hasta 2030. Respaldado por Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, el nuevo mandatario promete estabilidad tras un proceso electoral controvertido. Para muchos hondureños, la formalidad del traspaso de poder es en sí misma una señal de normalización democrática, aunque persisten dudas sobre la legitimidad política de un triunfo tan ajustado. En Estados Unidos, la investigación penal contra Jerome Powell sigue proyectando una sombra sobre la economía global. El presidente de la Reserva Federal enfrenta una pesquisa por la renovación de la sede del organismo, calificada por él mismo como un intento de presión para forzar recortes de tasas. Trump niega haber instigado directamente la investigación, pero críticos ven en el episodio un ataque a la independencia de la Fed. Una carta firmada por expresidentes del organismo condena la maniobra, mientras los mercados reaccionan con volatilidad. En el plano geopolítico, Volodymyr Zelensky aprovechó su presencia en Davos para criticar a una Europa que describió como fragmentada en un día de la marmota, incapaz de articular una posición firme frente a la guerra. Trump, por su parte, instó a Vladimir Putin a poner fin al conflicto tras una reunión que calificó de productiva. Putin se mostró indiferente al debate sobre Groenlandia, valorándola en $1.000 millones, mientras la OTAN y Dinamarca acordaron principios con Estados Unidos sobre su estatus. Europa intenta recuperar la normalidad tras incidentes recientes en infraestructuras clave en Berlín, que reavivaron interrogantes sobre la seguridad. En Chile, los incendios forestales dejaron 21 muertos y más de 800 casas destruidas, sumando otra tragedia a un país ya golpeado por desastres naturales. En España, la justicia confirmó la condena al maquinista del tren Alvia en una absolución controvertida para otros implicados, reabriendo heridas de una tragedia que marcó a toda una generación. En El Salvador, el escenario post-Bukele genera debates sobre la posibilidad de una democracia más inclusiva tras años de mano dura. El acuerdo UE-Mercosur, mientras tanto, tensiona relaciones con Estados Unidos y China por sus implicaciones ambientales y comerciales, en un contexto de rivalidades crecientes. Las voces de la calle reflejan el pulso de este momento incierto. En Venezuela, la gente habla de paz y de miedo al mismo tiempo, de esperanza y de cautela. En Irán, los manifestantes siguen buscando un cambio pese a ser etiquetados como vándalos, mientras expertos describen a un régimen frágil, sin liderazgo claro y sostenido, más por la represión que por la legitimidad. En Honduras, la población observa un traspaso de poder que, con todos sus bemoles, se percibe como un retorno a hábitos presidenciales más previsibles. El reseteo venezolano, con su consulta popular y su apertura económica, inspira a algunos como una oportunidad histórica y a otros como una maniobra táctica. Irán tensa la cuerda con Trump, jugando una partida peligrosa entre la represión interna y la disuasión externa. Honduras completa su transición con un ritual institucional inédito. Desde Berlín, Washington, Caracas y Teherán, las actualizaciones fluyen sin pausa, y la sensación general es que el mundo atraviesa uno de esos momentos en los que cada decisión, por pequeña que parezca, puede desencadenar un giro inesperado en la historia.